Eguerdion, gaur 4.000.000 euroko gastua baimendu dugu Euskadiko ekintza humanitarioko proiektuak finantziatzeko. Zenbateko horren bidez, bi jarduera mota finantzatzu ahal izango dira. Hondamendien eraginak jasaten dituzten personei, lehen mailako arreta emateko larrialdietako proiektuetan lan egiten duten euskal erakundeen etengabeko jarduerak. Hondamendiak prebenitzeko eta prestatzeko eta hondamendi ondoko egoerak arintzeko eta birgaitzeko ekintza humanitarioko proiektuak ere barne hartzen ditu, bai eta bakea eraikitzea eta giza eskubideak eta nazioarteko eskubide humanitarioa babestea ere. Eremu humanitarioan bereziki espezializatuta dauden erakundeen proiektuetarako ekintza humanitarioaren inguruko esparru estrategiak. Batez ere, krisia ahaztuei arreta ematen dieten euskal elkarteak dira. Iraupen luzeko proiektuak eta aurrekontua dira, gutxiago entzuten diren eta beraz ekintza humanitarioak egiten dituzten pertsonen laguntza txikiagoak dituzten, baina krisiaren eraginpean bizi diren herriei laguntzekoak hain zuzen ere. Hoy hemos autorizado en el Consejo de Gobierno un gasto de 4,5 millones de euros para la financiación de proyectos de acción humanitaria de las ONG de Euskadi. Este importe permite financiar dos tipos de actividad. Actividad permanente de las organizaciones vascas que trabajan en proyectos de emergencia para la primera atención a personas afectadas por desastres. También abarca proyectos de acción humanitaria orientados a la preparación y también a la prevención de desastres y mitigación y rehabilitación postdesastres, así como la construcción de la paz y la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y por otro lado, también financia estrategias marco de acción humanitaria para proyectos de organizaciones especializadas en el ámbito humanitario. Son asociaciones vascas que atienden sobre todo crisis olvidadas. Se trata de proyectos de más larga duración y presupuesto que acompañan a poblaciones afectadas por crisis con menor notoriedad y, por tanto, menor apoyo por parte de personas donantes humanitarias. Gobernu Kontseiluak erabaki du Eudelekin eta 3 foru aldundiekin dauden lankidetza hitzarmenak berritzea, beldur barik gazteen artean emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko programa garatzeko eta finantziatzeko. Oraindik ere, euskal erakunde guztiok elkarrekin lan egin behar dugu, matxismoa eta emakumeen aurkako jarrera bortitzak prebenitzeko, batez ere Euskadiko gazteen artean. Programa hori, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Horren bidez, modu ludikoan, emakume eta gizonen arteko tratu desberdintasunaren inguruko kontzientzia garatu ahal izango dute, eta gaztarotik berdintasunean oinarritzen den harreman modua aktibatu ahal izango dute baita ere. Beldur barik ekimen finkatua da, gizarte babesa handia du eta Euskal Unibertsitateen eta EITB-ren lankidetza. Honako jarduera hauek nabarmendu behar dira. Ikus-entzunezko lehiaketa bat, bertan neskamutilek desberdintasunei beldur barik jarrerarekin nola egiten dieten aurre erakusten dituzten arte adierazpenak saritzen dira. Sensibilizazio materialak dituzten hezkuntza programak udalekin eta lankidetzan, eta hirugarrenez, beldur barik gune espazioak gure herrietako eta hiriburuetako jai guztietan, nesken artean ahalduntze jarrera sustatzeko, arazo horri aurre egiteko eta mutilen artean erantzukizun eta interpelazio jarrera sustatzeko. El Consejo de Gobierno ha decidido renovar los convenios de colaboración suscritos con Eudel y las 3 diputaciones forales para desarrollar y financiar el programa Beldur Barik de prevención de la violencia contra las mujeres dirigido a la juventud. Sigue siendo necesario que todas las instituciones vascas trabajemos juntas para prevenir el machismo y las conductas violentas contra las mujeres, sobre todo
entre la juventud vasca. Este programa está dirigido a jóvenes comprendidos entre los 12 y los 26 años, quienes de manera lúdica podrán desarrollar una conciencia sobre la desigualdad de trato entre hombres y mujeres y activar una forma de relación igualitaria desde la juventud. Beldur Barik es una iniciativa ya consolidada que cuenta con un gran respaldo social y la colaboración de las universidades vascas y EITB. Entre sus actividades destacan un concurso audiovisual que premia expresiones artísticas con las que chicas y chicos muestran cómo se enfrentan a las desigualdades en actitud Beldur Barik, programas educativos con materiales de sensibilización en colaboración con los ayuntamientos y espacios Beldur Barik en todas las fiestas de nuestros pueblos y capitales para promover una actitud de empoderamiento entre las chicas con el fin de enfrentar este problema y una actitud de responsabilidad e interpelación entre los chicos. Bueno, gaurkoa, dakizuenez, kurso politiko honetako azken gobernu kontseilua da. Abuztuaren 29an ekingo diogu hurrengoari, Miramar Jauregian hain zuzen ere ohiturari jarraituz. Azken honetan, guztira 700 milioi euroko programak onartu ditugu hainbat arlotan. Hezkuntza sistema hobetzeko, ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko. Hoy, como saben, es el último Consejo de Gobierno de este curso político que reiniciaremos siguiendo la práctica habitual en el Palacio Miramar el próximo 29 de agosto. Hoy, en la sesión de hoy, hemos aprobado programas valorados por 700 millones de euros para la mejora del sistema educativo, la reactivación económica y la creación de empleo. En primer lugar, comparece la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, porque hoy hemos dado luz verde a 12 acuerdos del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, y para explicar sus pormenores le cedo inmediatamente la palabra. Nahi duzunean, sailburu. Eskerrik asko, Josu. Desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales hemos llevado hoy al Consejo de Gobierno diversos temas relacionados con la promoción del empleo, contrato relevo, empleo juvenil, familia, que suman una inversión total de casi 72 millones de euros, 10 de ellos financiados directamente y dirigidos al colectivo juvenil, y parte de estas ayudas cuentan con el apoyo del Fondo Social Europeo. A continuación les voy a desgranar los acuerdos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 22 millones de euros para impulsar la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo por parte de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Son 0,8 millones más de los invertidos en el año 2016. Las iniciativas que contempla este programa de ayudas que gestiona Lanbide se realizan en colaboración con los municipios, agrupaciones de municipios, con mancomunidades y cuadrillas de toda la comunidad autónoma. Y las ayudas locales de empleo promueven la generación y la creación de proyectos generadores de empleo de base local, el desarrollo socioeconómico y modernización del territorio y la mejora de la competitividad de las empresas mediante su adecuación a la realidad del mercado de trabajo local. Además, estos proyectos tienen una marcada orientación social, ya que se dirigen a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, como menores de 35 años que buscan su primera ocupación o personas desempleadas de larga duración. También hoy hemos dado cuenta del acuerdo del Consejo de Administración por el que se aprueba para el año 2017 la convocatoria de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situadas en el exterior. Se destinará más de 1 millón de euros a tal fin. La finalidad de esta convocatoria es desarrollar el talento joven a través de la adquisición de experiencia profesional de empleos encajados con su titulación y mejorar su inserción laboral en el mercado laboral vasco y en el marco de la igualdad de oportunidades y del necesario impulso al empleo juvenil que establece la Estrategia Vasca de Empleo 2020. Las ayudas financian el 50% de los costes salariales y de seguridad social, con el límite de 13.100 euros por contrato realizado a personas con titulación universitaria y 11.800 euros por contrato realizado a personas con titulación no universitaria. Del mismo modo,
Hemos dado el visto bueno a la iniciativa del Consejo de Administración de Lanbide para la convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas situadas en el exterior. A este fin se destinarán 400.000 euros. Y la cuantía de las subvenciones financiará a las empresas el 50% de los costes salariales y de seguridad social de los trabajadores contratados, con el límite de 20.250 euros por contrato realizado, a personas entre 35 y 49 años de edad, y 22.500 euros por contrato realizado a personas con edad igual o superior a los 50 años. También he dado cuenta en el Consejo de Gobierno del acuerdo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2017 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo. Se han destinado para este fin casi 3 millones de euros y con la presente convocatoria se prevé atender a unas 30.000 personas. Mediante las ayudas de este programa se financia la cobertura de los gastos corrientes directos e indirectos afectos a esta actividad por un importe de 34 euros la hora. Y lo que se pretende es que se contraten a las personas y que el límite de una persona contratada a jornada completa por cada 1.500 horas realizadas. Otro de los proyectos que hemos llevado, de los acuerdos que hemos llevado, ha sido el que se aprueba la convocatoria para el año 17 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el desempleo dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja. Se destinarán 2.802.790 euros con una asignación presupuestaria prevista. Con esta asignación se prevé ayudar a cerca de 15.000 personas. Los colectivos en desventaja relacionados con la presente convocatoria son los correspondientes a los siguientes ámbitos poblacionales. Personas reclusas en situación penal que le permita acudir a recibir el servicio de orientación o que hayan estado en situación de reclusión en los últimos 18 meses anteriores al inicio del servicio. Personas pertenecientes a la población gitana. Personas con un grado de discapacidad reconocido de al menos un 33%. Personas en situación de exclusión social, riesgo de exclusión social y otras situaciones de desventaja. Asimismo, en el Consejo de Gobierno hemos aprobado la convocatoria de ayudas para el año 17 destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas a través del programa Lehen Aukera, que gestiona Lanbide. Se han destinado a este fin 4 millones de euros. Para favorecer el tránsito de la vida educativa a la profesional de una parte de la sociedad fuertemente castigada por la crisis, el Gobierno vasco puso en marcha en el año 2014 un programa de apoyo para que los jóvenes menores de 30 años con formación profesional universitaria o con certificación profesional pudieran contar con una primera experiencia laboral relacionada con la titulación a través de un contrato indefinido o en prácticas. La previsión para el año 2017 es financiar a través de este programa 872 contratos en prácticas y 90 contratos indefinidos. Asimismo, también hemos dado cuenta hoy en el Consejo de Gobierno y hemos aprobado la convocatoria para el año 2017 para el desarrollo, ayudas destinadas al desarrollo de actuaciones de empleo con apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Para tal fin, Lanbide destinará 1 millón de euros y estas ayudas están cofinanciadas, como en otros programas anteriores, por el Fondo Social Europeo. Las actuaciones de empleo con apoyo están dirigidas a facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad severa en el mercado ordinario y con este fin se dirige a personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental o personas con parálisis cerebral con un grado reconocido igual o superior al 33%. Asimismo, también personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65% y discapacidad auditiva con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. Otra de las ayudas que hemos aprobado ha sido ayudas al contrato relevo para el año 2017. La sustitución de un trabajador que accede a la jubilación parcial por otro de menos de 30 años es una de las medidas a favor del empleo aprobados hoy y su aplicación se deriva del acuerdo sobre rejuvenecimiento de plantillas que alcanzó la Mesa de Diálogo Social Tripartito de Euskadi en enero de 2015.
Las personas destinatarias finales de estas ayudas son trabajadores o desempleados menores de 30 años que son contratados mediante un contrato de relevo a jornada completa. Este contrato será indefinido desde su inicio o convertirse en indefinido a más tardar cuando se jubile totalmente la persona relevada, y para ello se dedicará 1 millón de euros. Lanbide, a su vez, va a poner en marcha las ayudas destinadas a impulsar el desarrollo de actividad de centros de empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo. Para ello se ha aprobado una partida de 1,9 millones de euros y se trata de ayudas a entidades que reúnan los requisitos exigidos para colaborar con Lanbide en el desarrollo de la actividad de un centro de empleo dirigido a personas demandantes de empleo inscritas en Lanbide. Esta convocatoria para el 2017 pretende mejorar el sistema de registro de uso de los centros de empleo y atender a más de 40.000 personas. Y se va a destinar a financiar la actividad de 43 centros de empleo que colaboran con Lanbide. Otro de los acuerdos que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno ha sido el de ampliar la partida de 27,5 millones de euros aprobada en marzo para financiar el programa de ayudas a las familias con hijos e hijas. Esta cantidad finalmente será de 30.764.314 euros en este ejercicio, con la ampliación que les comentaba, lo que da cuenta de la firme voluntad del Ejecutivo de seguir dando protección y apoyo a las familias vascas. Y por último, Lanbide también ha destinado 4.100.000 euros a las ayudas de apoyo a las personas emprendedoras, que tiene como fin poner en marcha y ayudar el desarrollo de una idea empresarial, ayudas a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, ayudas al establecimiento del proyecto y ayudas a la consolidación del proyecto. Por tanto, todas las iniciativas que en este Consejo de Gobierno desde el Departamento de Empleo hemos apoyado, hemos elevado, ascienden a 72 millones de euros con el firme propósito de ir mejorando la empleabilidad que los ciudadanos y ciudadanas vascas que residen en nuestra comunidad tienen y que podamos cumplir con el objetivo que este Gobierno se ha marcado de disminuir la tasa de desempleo por debajo del 10%. Eskerrik asko, sailburu, mandako azalpenagatik. Bueno, azkenik, Cristina Uriarte hezkuntza sailburuak hitz egingo digu. Ikasturte berriari begira, 10 inbertsio programa onetsi ditugu gaurko Jaurlaritza bileran, alegia Euskal Hizkuntza Sistemarako 600 milioi euro. Finalmente comparece, como pueden comprobar, la consejera de Educación, Cristina Uriarte. De cara al nuevo curso escolar, hemos aprobado 10 programas para impulsar la excelencia en el sistema educativo vasco. Cristina, zurea da hitza. Eskerrik asko, Josu. Eta eguerdion, denoi. Zuk esan bezala, gai asko eta pisu ekonomiko handikoak onartu ditugu gaurko Gobernu Kontseiluan. Horietatik, handiena, ikastetxe pribatuen hezkuntza itunak finantzatzeko aurreikuspena da. Gure kalkuluen arabera, datorren kurtsoari begira, ia 570 milioi euro bideratuko ditugu hezkuntza itunak gauzatu ahal izateko. Jakina denez, hezkuntza itunen bidez, ikastetxe pribatuetako irakaskuntza jardueratik eratortzen diren gastuak finantzatzen dira. Ikastetxean, matrikulaturiko ikasle kopuruaren eta osaturiko taldeen arabera kalkulatzen den diru kopuru hori, pertsonal gastuetara eta ikastetxeen ohiko funtzionamenduak eragindako gastuetara bideratzen da. 2017-2018 ikasturte honetan, 289 itunpeko ikastetxe daude Euskadin. 34 Araban, 151 Bizkaian eta 114 Gipuzkoan. Orotara, 7.145 itunpeko gela batzen dituzte guztien artean, unibertsitatez kanpoko hezkuntza maila guztietakoak. Gai honetaz aparte, gaur goizean beste gai garrantzitsu bat ere onartu dugu. Datorren kurtsoari begira, hau ere, 55 milioi euroko gastua onartu dugu unibertsitatez kanpoko beketara zuzentzeko. Hala ere, gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Aurreikusten dugun diruk hori bukatuko balitz, beharkoa litzatekeen dirua gehituko genuke. Hau da, baldintzak betitzen dituen familia orok laguntza jasoko du. Hori bermatuta dagoen diru laguntza da. Baldintzak bete ezkero,
familiak dagokien diru laguntza izango dute. Eta asko dira, hezkuntza sailetik bideratzen ditugun bekak jasotzen dituztenak. Oraintze bukatu den ikasturtean, adibidez, 125.750 ikasle bekadun izan ditugu Euskadin, eta guztira ia 189.000 laguntza eman dira. Esan bezala, unibertsitatez kanpoko edozein mailatan dauden ikasleek jaso ditzakete laguntza hauek. Laguntza iturri ezberdinak izango dituzte, beti bezala, eta honako hauek dira: kuota osagaia, irakaskuntzaren osagaia, joan etorrietarako osagaia, egoitza osagaia, ikasmaterialetarako osagaia eta jantokiaren osagaia. Hauetatik laguntza bat baino gehiago jaso dezakete ikasleek, eta esan bezala, laguntza hori jasotzeko eskubidea duten guztiek izango dute diru laguntza. Eta amaitzeko, onartutako beste gaietako bat aipatuko dizuet. Honek ere garrantzi handia du guretzako. Hezkuntza berezia gure hezkuntza sisteman zutabe bat da, eta zentzu honetan, gaur goizean 11,7 milioi bideratu ditugu hezkuntza premia bereziak dauzkaten ikasleak eskolaratzen dituzten itunpeko ikastetxeei zuzenduta. Hezkuntza laguntzako espezialistak kontratatzeko laguntzak dira hauek. Ikasi eta parte hartzeko oztopoak kendu ahal izateko bitartekoa jarri nahi ditu deialdi honek. Maila pertsonalean edo sozialean autonomo izateko elbarritasun edo zaitasunak dituen ikasle orori. 2017-2018 ikasturtean, hezkuntza laguntzeko 1.113 espezialista izango dira lanean Euskadiko ikastetxeetan. 583 ikastetxe publikotan eta 520 itunpekoetan. Orotara, 2.775 ikasle edukiko dute euren ardurapean. Como decía y ha señalado el consejero Erkoreka, esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno temas de un peso importante económico, muy importantes para el funcionamiento de nuestro sistema educativo. Comienzo por el de mayor importe. Hablamos de casi 570 millones de euros en previsión de gasto para la concertación educativa de centros privados de enseñanza no universitaria de cara al curso que viene. Como ya saben, mediante los conciertos educativos se financia el gasto derivado de la enseñanza en centros privados en las etapas educativas anteriormente señaladas. La cuantía, calculada en función del alumnado matriculado y los grupos formados en cada centro, se destina a los gastos de personal, tanto docente como no docente, y el funcionamiento ordinario de los centros. Durante el curso 2017-2018, 299 centros docentes de Euskadi contarán con concertación, 34 en Araba, 151 en Vizcaya y 114 en Guipúzcoa. Entre todos, suman un total de 7.145 aulas concertadas, en todas las etapas de la educación no universitaria. Otro de los asuntos fundamentales aprobados en Consejo de Gobierno hace referencia a las becas no universitarias, también mirando al próximo curso escolar 2017-2018. Hemos aprobado un gasto de 55 millones de euros para esta necesidad. En cualquier caso, sí me gustaría resaltar un aspecto. Esta es la cantidad que prevemos necesaria para hacer frente a las becas del curso que viene, pero si la demanda fuera mayor, desde el Departamento de Educación aumentaríamos el dinero destinado a becas. Esto es, garantizamos que todas las familias que cumplan con los requisitos van a obtener la ayuda económica que les corresponde, independientemente de que se haya agotado la previsión del gasto. Son muchas las familias que reciben estas ayudas. En el curso que acabamos de finalizar, 125.750 alumnos y alumnas han recibido alguna beca y en total se han concedido un total de 188.809 becas. Como decía, son ayudas destinadas a estudios no universitarios y contemplan los siguientes componentes. Componente de cuota de escolarización, de enseñanza, son ayudas para el desplazamiento, de residencia, de material escolar y también de comedor. El alumnado podrá acogerse a más de una de estas ayudas y, como digo, las familias que tengan derecho a ellas recibirán la beca independientemente de que se haya agotado los mencionados 55 millones de euros previstos. Y antes de concluir, me voy a referir a otro de los asuntos aprobados hace unos minutos, ya también vital para nuestro sistema educativo. Hemos aprobado una partida de 11,7 millones de euros destinadas a los centros docentes concertados que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales
y necesiten contratar especialistas de apoyo educativo para el curso que viene. Este personal especialista de apoyo educativo participa en el plan de actuación del alumnado con discapacidad física, psíquica o con trastorno grave de conducta, interviniendo en la respuesta a las necesidades relacionadas con la autonomía y con la accesibilidad al entorno y al currículo escolar. El Departamento de Educación está comprometido con la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad o trastornos graves de conducta. Es necesario, por tanto, que dispongan de personal de apoyo especializado en la intervención educativa relacionada con las necesidades asociadas a la autonomía y accesibilidad del alumnado con discapacidad. Durante el curso 2017-2018 trabajarán en centros escolares de Euskadi 1.113 especialistas de apoyo educativo, 593 en centros públicos y 520 en centros concertados, y atenderán en total a 2.765 alumnos y alumnas. Por mi parte, esto es todo, Josu. Eskerrik asko zuri ere sailburu, emandako azalpen guztiengatik. Zuen galderetara gauzkazue. Atzo jakin genuen Urkullu eta Rajoy elkartu zirela, asteazkenean uste dugu, hori konfirmatzea nahiko genuke, ze gai aztertu zituzten eta ze erantzun jaso zuen lehendakariak Espainiako presidentearen aldetik. Bai, joan den astean, Espainiako presidenteak, gobernuko presidenteak eta lehendakariak batzarra izan zuten, asteazken arratsaldean izan zen, hain zuzen ere, Madrilen, eta lehendakariak presidentearen eskariari jarraituz, diskrezioz, edo diskreziozko esparru batean, kokatu zuen batzar hori. Batzar horretan, batez ere, lehendakariak gobernu programari dagozkion puntuak azaldu zizkion, gobernu programaren ale bat eskuratu zion, urrengo egunean, ostegunean, Pedro Sánchezi berari eman zion gobernu programa berdina, eta gobernu programa horretatik batez ere, bigarrena eta hirugarren zutabeak aztertu zituzten, eta horri buruzko solasaldia izan zuten. Alegia, bizikidetza eta giza eskubidei buruzko zutabea eta autogobernuari buruzko zutabea. Horren ondorioz, izan dira gestioak, bai, nik atzo bertan, Espainiako presidente ordearekin izan duen elkarrizketa bat telefonoz, autogobernuari buruz hitz egin genuen, oraindik egin gabe dauden transferentziai buruz hitz egin genuen, horri buruz, abuztuan zehar, berriro ere kontaktuan jartzekotan gelditu ginen, kurso berriari begira batzarren bat izateko, eta batzar horretan, oraindik egin gabe dauden transferentzien gainerako lan partekatua osatzen hasi ahal izateko. Ze autogobernuaren inguruan, ze alorretan zehazki, duzu, izango liratekeela? Ze transferentzik edo zeintzuen inguruan jarraitzeko partekatzen? Bueno, ez da ezer horren gainerako zehaztu. Nik joan den legealdian aurreratu nizuen, halako egun batean, joan den legealdian bialdu nion gutun bat, eta gutun hartan ja azaltzen dizkion alde batetik. Bere garaian Eusko Legebiltzarrak onetsitako zerrenda osoa bialtzen nion, berak jakin dezan oraindik ere Euskal Autonomia Erkidegoak zenolako transferentziak identifikatzen dituen zehatz-mehatz egin gabekoak bezala, eta horrez gainera azaldu nion baita ere aurreko gobernuaren, Zapateroren bigarren gobernuarekin landutako eta mahai gainean jarritako transferentziak zeintzuk ziren, horien inguruko elkarrizketak ere gauzatuak ziren asko eta asko, eta azpimarratzen nion aurreko gobernuarekin landutako transferentziak izenik, naiz eta gero legealdiaren bukaera aurreratu egin zelako ezin izan ziren gauzatu, aurreko gobernuarekin landutako transferentziak izaki, urrengo gobernuarekin ere landu zitezkeela bat ere arrazorik gabe, hori azpimarratuz, ezta? Kontua da, joan den legealdia gauzatu zela, gauzatu zen moduan, horretarako aukerarik ezen izan, eta oraingoan ez dugu ezer zehaztu, baina logiko denez, Eusko Jaurlaritzak ezin dezake mahai gainean jarri, gauza diferenterik mahai gainean jarriko du, baita ere, Legebiltzarrak duela ja urte asko eta asko identifikatutako transferentzia horiek, orain, momentu honetan gainera, gobernua gaurkotzen ari dena. Eusko Legebiltzarrak, autogobernu ponentziak eskatu dio Eusko Legebiltzarrari, Eusko Jaurlaritzari zerrenda hori gaurkotzeko, gaurkotze lanetan gabiltza,
irailerako gaurkotxe lan hori burututa egongo da, eta logiko denez, gure elkarrizketak horren inguruan gauzatuko dira, zerrenda hori ardatz moduan hartuta egituratuko ditu. ¿El compromiso a la vicepresidenta en cuanto a fechas, en cuanto a materias concretas, seguridad social, no lo sé? Fruto del contacto que la semana pasada tuvieron el Lehendakari y el presidente del Gobierno, se produjo una conversación telefónica ayer entre la vicepresidenta del Gobierno y yo mismo, y en esa conversación tuvimos ocasión de hablar de cuestiones relacionadas con el autogobierno, básicamente el apartado tercero, el pilar tercero del programa de gobierno. El Lehendakari entregó al presidente del Gobierno un ejemplar del programa de gobierno y centró su atención fundamentalmente en los pilares segundo y tercero. El pilar segundo es el que tiene que ver con la convivencia y los derechos humanos, y el tercero el que lleva por título Más y mejor autogobierno. Esos son los temas fundamentales que trataron en la reunión, y el planteamiento del Lehendakari consistió en entregar el programa de gobierno, el mismo programa de gobierno, por cierto, que al día siguiente, el jueves, entregó a Pedro Sánchez en el encuentro, en la reunión de trabajo que tuvieron aquí mismo, ¿no? En la conversación que yo tuve ayer con la vicepresidenta del Gobierno, que es fruto del contacto o del encuentro que el Lehendakari tuvo con el presidente del Gobierno la semana pasada, hablamos de la necesidad de retomar las conversaciones relativas al autogobierno, y en concreto las identificadas con las transferencias pendientes. Como el presidente del Gobierno está en posesión del programa de gobierno, sabe que para el Gobierno vasco hay un listado de transferencias pendientes que arranca de los acuerdos de los años 90 del Parlamento Vasco. Sabe también que ese es un listado que está llamado a ser actualizado a lo largo de estos meses por petición de la ponencia de autogobierno, y que el Gobierno vasco está empeñado en esa tarea que culminará para el mes de septiembre. Y sabe también que el Gobierno vasco ha identificado en su programa de gobierno como prioritarias, de entre las que aparecen en ese largo listado de materias pendientes de transferencia, las relativas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y a las prisiones. Son las materias que el Gobierno vasco ha identificado en su programa de gobierno como prioritarias, ¿no? Sobre todo esto no se concretó. Quedamos sencillamente en volver a contactar a lo largo del mes de agosto para poder concertar encuentros al inicio del curso político entrante, ¿no? Bien sea a finales de agosto o a principios de septiembre, para ir abordando esas cuestiones, sin más concreción por ahora. Pero lógicamente el Gobierno vasco, cuando mantenga reuniones relativas a la transferencia con el Gobierno central, tiene que seguir las pautas fijadas en el programa de gobierno, y las pautas son las que acabo de resumir, ¿no? Cuando usted le planteó la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y prisiones, ¿qué le contestó la vicepresidenta? Yo no he hablado en concreciones con ella. Hemos hablado de los asuntos que tenemos que afrontar en el ámbito de las transferencias, pero lo que el Gobierno vasco tiene recogido en su programa de gobierno en relación con las transferencias es lo que acabo de citar. No hemos entrado en concreciones. Fue una entrevista breve en la que nos emplazamos mutuamente a hablar de estos temas a lo largo del mes de agosto y concertar a lo largo del mes de agosto un primer encuentro que se centrará fundamentalmente en cuestiones relativas al autogobierno, y en las que el Gobierno vasco necesariamente tiene que poner sobre la mesa los asuntos que aparecen como prioritarios en su propio programa de gobierno, aparte, lógicamente, del listado completo de transferencias pendientes que está recogido en el acuerdo de coalición y que está siendo objeto de actualización en este momento. No entramos a más concreciones, evidentemente, ¿no? Fue una conversación telefónica. Pero, por lo que he entendido, la reunión entre el señor Rajoy y el señor Urkullu, esta reunión secreta o discreta, se produjo en la previa a la reunión del señor Urkullu y el señor Tuza con el señor Sánchez. Y la conversación entre usted y la vicepresidenta se produjo ayer día 25, entiendo que por llamada de la vicepresidenta. El encuentro, como he dicho, efectivamente tuvo lugar el miércoles de la semana pasada, por la tarde, y la conversación que yo tuve con la vicepresidenta tuvo lugar ayer, a instancia suya, sí. Entiendo entonces que a partir de ahora, y como fruto de esa reunión entre el señor Urkullu y el señor presidente del Gobierno, usted y la vicepresidenta van a liderar esta actualización o revitalización de los contactos para llevar a cabo
ese proceso de transferencias que ustedes reclaman? Yo no me atrevería a formular tanto eufemismo. ¿No? Eso de liderar, nos hemos llamado, ayer hablamos y nos hemos emplazado mutuamente a volver a contactar a lo largo del mes de agosto para volver a hablar sobre el asunto, ¿no? El mes de agosto está ya a la vuelta de la esquina y el programa vacacional, quien más, quien menos de todo el mundo, pues se cierne ya, ¿no? Lo que sí hemos asumido el compromiso de volver a contactar, insisto, como he dicho, a lo largo del mes de agosto para que para finales de agosto o principios de septiembre podamos concertar un encuentro en el que podamos ir desbrozando estas cuestiones que, insisto una vez más, todavía no han llegado a un nivel de concreción tal en el que hayamos empezado a abordar monográficamente las materias que figuran en el listado de transferencias pendientes que el Gobierno, como no puede ser de otra manera, pondrá sobre la mesa en las conversaciones que tenga con el Ejecutivo Central, ¿no? Seguro que ha sido formal. ¿Usted ya le ha adelantado cuáles son las prioridades o cuál va a ser la metodología que van a utilizar ustedes para abordar esa negociación? Bueno, acabo de decir que es una conversación telefónica breve en la que nos hemos emplazado de nuevo a hablar a lo largo del mes de agosto. No hay más concreciones, ¿no? Zutabeari dagokionez berriz bizikidetza eta giza eskubideen inguruan, hor zehetasun gehiago egon zen Urkullu eta Rajoyren artean, eta baldin bazean, ez dakit hor harremana ze bide izango duen, lehendakaria bera jarraituko duen izaten, bizikidetza alorretik jongo da. Bueno, arlo horretan, gobernu programak jasotzen dituen zehaztasun guztiak mahai gaineratu zion lehendakariak presidenteari, hori buruzko hausnarketa partekatu bat izan zuten, oso generikoa, baina nik dakidanez behintzat orain arte hortik ateratako ekimen konkreturik ez da izan. Autogobernuaren arloan bai, esan bezala, presidenta ordeak eta biok hitz egin genuelako atzo, beste bigarren zutabeari buruzko elkarrizketarik egon den, ala kontakturik egin den, ala gobernu zentralak ekimen berezirik egin duen, ala ez duen, horri buruz ezin dezaket orainik ezer esan, espaitaukat konstantziarik. Alderdi Popularrak txalotu egin du bilera hori, Urkulluren jarrera, eredu moduan ere ipini du Puigdemonte Daraman jarreraren aurrean. Zer irakurketa egiten du Jaurlaritzak? Bueno, Eusko Jaurlaritzak horretan beti esan du, gure planteamentua gobernu programan jasota dagoena eta lehendakariak bere hauteskunde kanpainan argi eta garbi adierazi zuen moduan, gainontzeko erakundeekin harremanak izan behar dituela, harreman konstruktiboak izan behar dituela, eta herritarren onerako esan daitezken edo gauzatu daitezken akordioak bilatu eta sinatu behar dituela, ezta? Beraz, eginkizun horretan ari da Eusko Jaurlaritza asmo horrekin hain zuzen ere, eta argi dauka holako aukerak aurkeztu ezkero, presentatu ezkero, eta akordio garrantzitsuak herritarren onerako edo mesederako hain garrantzia handiko akordioak izaki, kupoari buruzkoak, euskal enpresen babeserako lortu direnak, segurtasun batzordean lortutako akordioak, eta azpiegituren arloan egin beharreko inbertsio guztien inguruko akordio horiek hor gainean izanik, Eusko Jaurlaritzarentzat erantzukizun gabekeri bat izango zela benetan, aukera hori izan ezkero hori guztiak bazterrean utzi eta uko egitea akordioak sinatzeko posibilitateari, ezta? Herritarrak hori eskatzen digutelako, gure programa hori izan delako, eta gure gobernu programa honetan horrek konpromiso horiek espresuki jasota daudelako, eta herritarrek hori eskatzen digutelako, ezta? Akordioak lortzea, erakundeen arteko harremana ahalik eta hobeen bideratzea herritarren mesederako izango diren emaitzak ateratzeko. Katalunia zitzen zuten, egoera... Ez daukat konstantziarik, baina lehendakariaren asmo nagusia izan zen gobernu programaren berri ematea eta horren edukinak aurkeztea. Hortik aparte beste komentario batzuk edo solaz une batzuk izango zituzten beste gai orokor batzuei buruz, baina ez daukat konstantzia berezirik hori bereziki euren artean aztertua izan zenik, ez da? En el tema de las transferencias ha quedado claro que no hubo concreciones en la llamada con la vicepresidenta, pero sí me gustaría saber si el Gobierno, y usted mismo que habló con ella, aprecia una disposición abierta a ejecutar esos traspasos. Lo digo porque hemos escuchado todos mensajes reiterados en las últimas semanas de que hay alguna transferencia como la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que es inviable. Por parte lo hemos oído del Gobierno y del PP. Y luego me gustaría saber si se habló en la reunión de acercamiento de presos y del modelo territorial en relación con Cataluña.
Bueno, se entró en pocas concreciones y como no hay concreciones, evidentemente se puede hablar muy poco sobre la disposición, ¿no? El hecho mismo de que se produjera ese contacto telefónico ayer y a instancias de la propia vicepresidenta significa que una disposición hay, que existe disposición a abordar esas cuestiones, ¿no? Yo tampoco insistiría mucho más. Vamos a ver cuando entren las cuestiones y cuando empecemos a afrontar las negociaciones cuál es finalmente la actitud que mantiene el Gobierno español en esta materia. Tampoco me consta a mí que alguien haya dicho así, en esos términos, que la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social sea inviable. Sería como decir que el Estatuto de Gernika tiene una parte que no se puede cumplir. Y yo a esto, en estos términos, no se lo he escuchado a nadie. Si alguien lo piensa, me gustaría escuchárselo. Que dijera claramente que hay partes del Estatuto de Gernika que son incumplibles y que, por tanto, quienes se presentan ante la sociedad como estatutistas admitan públicamente que estatutistas, pero menos, porque hay partes del estatuto que consideran de entrada que son imposibles de cumplir. Esto yo no se lo he escuchado a nadie así, ¿no?, hasta la fecha. Me gustaría que si alguien piensa en estos términos lo dijera, ¿no?, para aclarar el panorama no solamente en las relaciones entre administraciones, sino también a la opinión pública, que la sociedad conociera cuál es la posición. Pero no me consta que hasta la fecha nadie, ni del Gobierno, ni de otras formaciones, lo haya dicho así públicamente. Bueno, de alguna formación puede ser, pero no relevante y no con responsabilidades de Gobierno. Por lo demás, ya he dicho que el contacto telefónico que tuvimos ayer es inequívoco fruto del encuentro que el Lehendakari tuvo con el presidente del Gobierno la semana pasada y que no me consta que en el ámbito relativo a la convivencia y los derechos humanos haya producido un contacto posterior destinado a plasmar o a concretar o a hacer efectiva una relación que encauce el contacto, los compromisos asumidos por el Lehendakari con el presidente del Gobierno la semana pasada. No me consta, ¿no? ¿Considera que el hecho de que Cataluña esté como esté puede beneficiar que haya más acuerdos con la parte vasca para que el Gobierno pueda, no sé, mostrar una imagen dialogante, un talante conciliador? ¿Cree que puede ser posible? Bueno, lo que persiga el Gobierno central con estas actuaciones, no lo sé. Esto tendrán que preguntárselo a sus máximos responsables, ¿no? Tendrá que ser el propio Gobierno central o el Partido Popular, que le da sustento, quien habrá de definir cuál es el designio político que persigue con el cambio de actitud que ha hecho efectivo con el inicio de la nueva legislatura, ¿no? Lo que el Gobierno vasco tiene claro, antes he hecho énfasis en ello, el Gobierno vasco tiene claro que, primero, está programática y, por tanto, política y jurídicamente obligado a entablar relaciones abiertas, lo más ágiles, lo más flexibles, lo más fructíferas posibles con el resto de las instituciones, con el resto de las administraciones públicas y también, por supuesto, también con el Gobierno central, ¿no?, con el que compartimos espacios competenciales, con el que compartimos responsabilidades y con el que hemos entablado una relación de la que están resultando beneficios innegables para la ciudadanía vasca. Los acuerdos sobre el cupo y la renovación del concierto económico, los acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad para la renovación generacional de la Ertzaintza, los acuerdos adoptados en relación con las infraestructuras ferroviarias y de otro tipo que se van a invertir en Euskadi, y los relacionados también con el apoyo a la industria vasca, son acuerdos que generan beneficios indudables para la sociedad vasca, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que, teniendo la posibilidad de haberlo suscrito, hubiese sido una supina responsabilidad por parte del Gobierno vasco rehuir una negociación con el Gobierno central que podía traer esas consecuencias, ¿no?, y que podía traer esos resultados, ¿no? Por tanto, ese es el criterio, ese es el principio que inspira y anima al Gobierno vasco en su relación con el Gobierno central. Primero, cumplir nuestro programa de gobierno y, segundo, mantener abiertas y fluidas unas relaciones, unos contactos que permiten alcanzar acuerdos que son de innegable efecto positivo para la sociedad vasca. Hay dos cuestiones, dos dudas que seguro que usted me puede aclarar. Una que es en relación a la duración del encuentro entre el señor Rajoy y el señor Urkullu la tarde del miércoles, que era un momento además en el que usted también estaba por Madrid. ¿Cuánto duró el encuentro? Si el Lehendakari les ha explicado en el Consejo este detalle. Y la segunda es si el Lehendakari hizo público unas semanas antes
que había remitido una extensa carta con una serie de temas propuestos. ¿Por qué en la reunión con Rajoy elude el contenido de esa carta y tan solo lleva el acuerdo de gobierno? ¿Qué parte realmente de la reunión les permitió abordar unas cuestiones u otras? Sobre la duración del encuentro no se lo puedo concretar, no lo sé. Evidentemente, como usted apunta, yo en ese momento me encontraba en otra reunión, que era la que centraba mis preocupaciones y mi prioridad en aquel momento, también en Madrid. Por tanto, en fin, es un aspecto que no se lo puedo concretar. Y con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, el Lehendakari remite una carta a Rajoy identificando una serie de temas que son de interés común y en relación con los cuales está muy interesado en mantener un encuentro, pero es que he hecho referencia a dos pilares del programa de gobierno, el segundo y el tercero, que prácticamente engloban el 100% de aquellos asuntos que el Lehendakari identificó en su carta de solicitud de reunión, ¿no? La reunión se hace efectiva, lógicamente, en respuesta a la petición del Lehendakari, ¿no? Es respuesta a aquella carta. Y en aquella carta se identificaban una serie de asuntos que básicamente se ubicaban en el ámbito del pilar segundo y tercero, ¿no? Porque en relación con el pilar primero, que tiene que ver con la creación de empleo y con el desarrollo económico, se han alcanzado acuerdos importantes, ¿no? en relación en los últimos meses, ¿no? Respecto a la política penitenciaria, que le preguntaba a la compañera, ¿qué le respondió Rajoy cuando se lo planteó? Porque estaba recogido en la carta y se supone, como usted dice, que también se lo planteó en la reunión. ¿Qué le respondió el presidente del gobierno, al Lehendakari, sobre esta cuestión? En relación con la política penitenciaria hay consideraciones en el pilar segundo del programa de gobierno que entregó el Lehendakari. Insisto, no entraron a pormenorizar todos y cada uno de los aspectos que aparecen recogidos en esos pilares, pero sí hubo una voluntad compartida de ir abordando conjuntamente las cuestiones que aparecen recogidas en esos dos pilares del programa de autogobierno, ¿no? Voluntad compartida que todavía no se ha plasmado ni se ha concretado, pero que sí se ha traducido en la conversación que yo tuve ayer con la vicepresidenta, por lo menos en lo que tiene que ver con el tercer pilar, con el del autogobierno, ¿no? Gutun horretan lehendakaria berak esan zuen ez bazegoen beste gai bat ere, abusu polizialen legeari Espainiako gobernuak ezarri zion helegitea eta agian bideratzeko edo eskatu zion Rajoy, ez dakit hortaz zehatzago zerbait lortu zuten. Bueno, joan den asteko batzar horretan zehaztasunik ezen lortu eta konpromiso zehatzik ezen atera, espada elkarrizketan jarraitzeko borondate partekatua, hori bai. Baina konpromiso zehatzik eta erantzun konkretu eta zehatzik arazo jakin eta konkretuen aurrean ezer lortu. Zuk aipatu duzun gai hori, badago bai gobernu programaren bigarren zutabean jasota, horko puntuetako bat delako, ez hain zuzen ere eskatzea aurkeztutako errekursua atzera botatu behar dutenik, baina hori bai, lege hori eta lege horren ondorio guztiak eta horren aplikazioak ekarriko dituen politika guztiak jasota daude gobernu programaren bigarren atal horretan, eta beraz, nolabait edo beste, elkarrizketan espresuki izan ez bazen ere hor bazegoen, bai gainean, eta etorkizunean seguruenik horri buruz hitz egiteko aukera izango da, horri baitira identifikatutako gai nagusiak. Mariano Rajoy gaur Auzitegi Nazionalean lekuko gisa deklaratzen ikusi dugu, egon da, hortaz ere zerbait esateko Jaurlaritzak izan duzuen gainean. Bueno, nik neuk ez dut aukerarik izan, elkarrizketa hori ikusteko, edo adierazpen horiek ikusteko, gure Jaurlaritza bilera izan dugu, eta horrek erakarri du gure arreta osoa egunean zehar, edo goizean zehar, bentsat, ezta? Baina horri buruz esan behar dugu, bi gauza, sarri askotan gai hauek ateratzen direnean esaten ditugunak, ez da alde batetik, justiziaren jarduna dela, eta justiziaren jardun orok bezala errespetua merezi duela, eta guk errespetu osoz hartzen dugula, ezta? Eta bigarrenez, behin baino gehiagotan esan izan dugu baita ere, Alderdi Popularrak jardun judizial hauek gora bera, gizarteari sortiola bai, azalpen sakon bat, azalpen ulergarri bat eta zabala, azken urte hauetan kateatu diren korrupzio ustelkeri kasu horien inguruan, ezta? Hori Alderdi Popularrak zor dio gizarteari, baina jardun judizialei dagokionez, Jaurlaritza bezala ez daukagu besterik esaterik, errespetua adierazi baino, eta horrek jarraitu bezala, legearen arabera, legezkoa denez, ezta?
comentar eso, el tema de la comparecencia también en castellano, por favor. Sí, a ver, lógicamente yo no he tenido ocasión, ni ningún miembro del Consejo de Gobierno ha tenido ocasión de ver la comparecencia del presidente del Gobierno, porque bueno, nos ha ocupado lógicamente el orden del día de 40 puntos nada menos que en fin, centraba la atención en el Consejo de Gobierno a lo largo de la reunión de hoy, ¿no? Pero en relación con ese asunto sí que puedo reiterar, si cabe, dos afirmaciones que en nombre del Gobierno la hemos hecho en más de una ocasión, en fin, cuando se trata de actuaciones judiciales. En primer lugar, expresar el respeto del Gobierno a las actuaciones judiciales encaminadas a investigar la comisión de delitos, expresar su respeto. Y, en segundo lugar, que con independencia de las actuaciones judiciales centradas en este o aquel caso, es cierto que el Partido Popular debe a la sociedad una explicación creíble, comprensible y profunda sobre todos los casos de corrupción que se han venido encadenando durante los últimos años y que han generado juicios y controversias judiciales importantísimas, ¿no? No seré yo quien llame la atención sobre ellos, ¿no? Tras el encuentro del Lehendakari, tanto con Rajoy como con Pedro Sánchez, el Lehendakari en el Consejo de Gobierno de hoy les ha trasladado a ustedes, a los miembros del Gobierno, su visión sobre la situación del escenario político en España, el hecho mismo de la propia declaración de Rajoy, que puede incluso afectar a su posición del Gobierno. ¿El Lehendakari está tranquilo respecto a lo que puede suceder en los próximos meses en España? Bueno, el Consejo de Gobierno de hoy, antes he hecho referencia a ello, teníamos un orden del día de 40 puntos nada menos, ¿no? Donde gestionamos hasta 700 millones de euros, ¿no? Y por tanto hemos focalizado la atención casi de manera exclusiva en los puntos del orden del día que tenían enjundia y envergadura suficiente, ¿no? Apenas hemos dedicado tiempo a hablar de cuestiones que no tuvieran que ver o que no tuvieran una relación directa con los temas del orden del día. Sí, yo quería preguntarle a la consejera Artolazabal por la ampliación de presupuesto a las ayudas a las familias. Quería saber a qué se debe, si se debe a algún tipo de incremento en la demanda o de las solicitudes, y también saber si se homologan, como se hizo en función pública con los funcionarios, bueno, todas las modalidades de gestación subrogada a las adopciones internacionales. El incremento del presupuesto es como consecuencia del acuerdo presupuestario entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, en el que se acepta una enmienda por un importe de 3,5 millones de euros, que iba destinada a la financiación y a un incremento de las ayudas a las familias, y las ayudas que se destinan van destinadas a las personas que tienen hijos, a la adopción internacional y a la adopción nacional. ¿Se homologa la gestación subrogada en estas ayudas? Pues en principio lo que nosotros tenemos contemplado en el documento, en el decreto, es las tres cuestiones a las que me he referido. Sí, yo quisiera preguntarle a la consejera Uriarte, en su condición también de presidenta del Consejo Rector del SS Bilbao, ¿cómo justifica el hecho que el Gobierno haya decidido recortar a la mitad el compromiso inicial de financiación de este centro neutrónico, que era un centro de referencia? De hecho, inicialmente iba a ser la sede de la Fuente Espalación, y luego se redujo al 10%, posteriormente en el año 2014 al 5%, y según tengo entendido, el acuerdo del pasado viernes reduce al 3% esa participación de SS Bilbao en Lund. ¿A qué se debe esa decisión? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar a la continuidad de la actividad de SS Bilbao de aquí al año 2025? Y si tiene asegurado esa continuidad los 70 empleados que en estos momentos, tanto administrativos como sobre todo técnicos y científicos, desarrollan su actividad en SS Bilbao. Por nuestra parte, el acuerdo alcanzado la semana pasada ha sido una buena noticia para ambas administraciones, sobre todo porque, en primer lugar, consolida el proyecto y solventa los problemas que se habían ido detectando en relación al cumplimiento de los objetivos por el cual surge este proyecto del tejido científico y productivo aquí de Euskadi. Lo que se ha hecho es realmente ajustar a una aportación mucho más realista y con una participación mucho más realista en lo que es el propio proyecto de la construcción de la fuente de espalación. Es decir, nosotros como Gobierno mantenemos nuestra apuesta por desarrollar todo lo que es el ámbito científico en el ámbito de aceleración de partículas y de neutrónica,
y desde luego y mediante este acuerdo también conseguimos que realmente pues se consolide el proyecto y tenga continuidad. Por supuesto, tanto los trabajadores como el proyecto tienen una continuidad garantizada. Y nuestra aportación, pues sí, se reduce, pero tampoco es una cuestión de extrañar, porque siendo nosotros aquí, en el caso de Euskadi, un país que tenemos 2 millones de habitantes, pues estamos con una aportación a países semejantes como Holanda, Bélgica o Chequia, que tienen una capacidad científica superior a la nuestra, y realmente lo que hemos hecho es ajustar y ser para que tener un aprovechamiento mucho más realista del propio proyecto. Sí, pero siempre hemos tenido 2 millones de habitantes. También cuando íbamos a participar con el 10%, incluso cuando íbamos a participar con el 5%. Mi pregunta es, ¿cómo mejora precisamente esos objetivos que usted además ha defendido en el Parlamento Vasco en relación a ese conocimiento tanto científico UPV como tecnológico de las empresas, el hecho de reducir a la mitad nuestra aportación? Una cosa es que se reduzca la aportación concretamente en la construcción de la fuente de espalación, pero eso no quiere decir que la apuesta del Gobierno vasco reduzca su apuesta por el fomento y el impulso de toda esta investigación y transferencia en el ámbito de aceleración de partículas en neutrónica. Es decir, una cosa es que sea concretamente en la aportación de la construcción de la fuente de espalación, y otra cosa es que nosotros, además de eso, también vamos a hacer un esfuerzo por potenciar toda esta investigación. Es decir, el hecho es ajustar, es decir, cuando el propio proyecto, no solamente aquí, sino en la misma Europa, ha ido teniendo su evolución. Ha habido países que han entrado, han salido, que han variado sus aportaciones, es decir, ha habido ajustes a lo largo de todos estos años, y nosotros lo que hemos hecho es de una previsión inicial, que incluso era la propia construcción aquí en el País Vasco, pues hemos ido lo que es adaptándonos un poco a lo que realmente vemos que la demanda y la oferta puede dar, es decir, tanto desde el tejido productivo como desde el ámbito de investigación. Nosotros lo hemos manifestado, lo hemos hablado en el Consejo Rector, lo han reconocido también el propio director, que realmente, pues bueno, aquí nos estaba dando una respuesta adecuada a los objetivos iniciales del proyecto, y con esto con este acuerdo que hemos alcanzado, pues realmente pensamos que consolidamos el proyecto y vamos a poder realmente dar respuesta a esos objetivos que nos habíamos planteado. Perdón la insistencia, pero ¿cómo se va a potenciar esta investigación? Ya sé que además usted está repitiendo prácticamente literalmente a la nota del pasado viernes, pero ¿cómo se potencia una investigación aportando menos dinero? Y en segundo lugar, también es una cuestión muy concreta, en ese acuerdo, si ya se oficializa la entrada de España en el ERIC, con el Reino de España del ERIC, ¿tiene fecha concreta de cuándo se va a formalizar esta incorporación? No, nosotros desde en Lund tenemos de plazo hasta abril del 2018 para nuestro ingreso en el ERIC, y realmente, pues, en estos momentos una cosa es el acuerdo adoptado en el Consejo Rector, y ahora cómo se materializa en los próximos meses. Es decir, porque lo que tiene que hacer en estos momentos es la adenda acordada tiene que seguir su propia tramitación en cada una de las administraciones, y una vez que esté esta tramitación realizada en cada administración, se firmará, y entonces es cuando el Estado podrá entrar en el ERIC. Por nuestra parte, ese es el acuerdo adoptado. ¿Y el cómo? ¿El desarrollo de la investigación obteniendo menos dinero, aportando menos dinero? Lo que le he dicho es una cuestión, es la aportación concreta a los paquetes ya de trabajo que tenga que desarrollar el propio consorcio, que eso están garantizados. Y otra cosa es que pueda haber una financiación a nuestro tejido investigador adicional, además de esos 22 millones que están concretamente en el ERIC. Bueno, oso ondo, abesterik ez badago, ondo izan, opor alaitsuak igaro, eta abuztuaren 29an bilduko gara berriro Donostian, Miramar Jauregian.